Amigos, en este video vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante y además demuestra la ignorancia y la idiotez de muchas personas allá afuera. Pero antes de continuar, quiero aclarar algo. Este video no es un ataque en contra del Shocas. Shocas, yo te admiro, al igual que Javier Santaolalla, a Jordi, a Crespo y otros más. Aclarado esto, damos el paso a una parte de tu video donde tú dices que la iglesia prohibía, no permitía el avance de los estudios. Eso se mantuvo durante casi 2 milenios por culpa en gran parte de la Iglesia, que no permitía los avances de estudios. No se podía estar en su contra. Por eso Copérnico, en su obra, tuvo que hacer todas sus teorías en base a puras hipótesis, porque si no le cortarían la cabeza. No podías decir lo que pensabas, porque te tenías que enfrentar a la doctrina dogmática de la Iglesia, que es lo conocido como poder fáctico. A ver, amigos, no seamos idiotas. 2 más 2 son 4. Nicolás Copérnico era científico y sacerdote católico. Entonces no podemos decir que la iglesia prohibía los avances científicos. Eso es una mentira, eso es una falacia. Gracias a la iglesia tenemos las universidades. Gracias a la iglesia nos llegó hasta nosotros los escritos de Platón, los escritos de Aristóteles, los escritos de Sócrates. La iglesia fue quien compiló todos estos documentos, porque no olvidemos que no existía imprenta. Entonces la iglesia se encargó de conservar estos escritos y de copiarlos. Gracias a la iglesia, hoy en día los tenemos. Entonces afirmar que la iglesia prohibía los avances de los estudios, lo único que demuestra es ignorancia y idiotez en todo su esplendor. Entonces la gran mayoría sabemos que Ptolomeo de Alejandría en el siglo II de nuestra era estableció profundamente la teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica enseña que el planeta estaba quieta y que todos los planetas giraban a su alrededor. Esto se creía hasta el siglo XVI. Pero sin embargo, 3 siglos antes de Cristo, Aristarco de Samos, último alumno de Pitágoras, había propuesto una teoría diferente al geocentrismo. Aristarco de Samos había propuesto la teoría heliocentrista. La teoría del heliocentrismo afirmaba que la Tierra giraba detrás de su eje y lo hacía detrás del Sol. Pero como ya lo dije hace un momento, Ptolomeo de Alejandría en el siglo II de nuestra era estableció con toda su autoridad la teoría geocéntrica. Pero hasta el siglo XVI, la ciencia no parecía estar de acuerdo con esta teoría y seguía investigando cómo es posible que esto es así. Entonces aquí es donde llegamos a la gran revolución copernicana. Nicolás Copérnico era sacerdote, científico polaco. Nicolás Copérnico fue convocado en 1514 en el concilio de Letrán para aconsejar sobre una posible reforma del calendario. No olvidemos que el calendario que utilizamos hoy en día se empezó a utilizar en el siglo XVI. A raíz de sus investigaciones, el científico polaco declaró que la duración del año y los meses y el movimiento del Sol y la Luna aún no eran suficientemente conocidos para intentar una reforma del estilo. El incidente lo impulsó a hacer observaciones más exactas que finalmente sirvieron de base para completar el calendario gregoriano. El fruto de dichas investigaciones fue publicado bajo el título de Sobre los giros de los cuerpos celestes. Testimonio de su incansable observación de los astros, formuló la hipótesis de que el Sol estaba quieto y de que todos los planetas giraban alrededor de él. Sabemos que la Iglesia jamás se opuso a los avances de la ciencia. Si gracias a la Iglesia tenemos las universidades. Además, Javier Santaolalla menciona a un santo católico, San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Aquino. Académicos como San Alberto Magno, Jean Buridan, Francis Bacon o Nicolás Oresme, por nombrar solo unos pocos. San Alberto Magno fue un gran científico de aquella época. Los que sí perseguían a los científicos de aquella época eran los protestantes. No olvidemos que la revolución protestante era del siglo XVI. Entonces, los científicos de aquella época es verdad que temían por sus vidas, porque varios de aquellas personas que estaban en contra de las ideas del protestantismo terminaron siendo asesinados, siendo masacrados por la Inquisición protestante. Entonces es verdad que Nicolás Copérnico temía por su vida. No olvidemos tampoco
que la imprenta estaba en Alemania, en un país en plena revolución protestante. Pero Copérnico no era idiota, él era inteligente, era científico. Él decidió no llevar su obra a la imprenta, sino que lo transmitió a viva voz a través de sus alumnos más cercanos. La obra de Copérnico fue publicado recién después de su muerte y divulgado solo algunos años después, cuando Alberto Wittgenstein lo usó frente al Papa Clemente VII para explicar la nueva hipótesis. Al oír el Papa el planteo del extinto Copérnico, recompensó a su portavoz con un códice griego que se encuentra en la Biblioteca Estatal de Múnich, Alemania. Entonces, todas estas leyendas negras que se han inventado los enemigos de la Iglesia Católica se puede desmontar revisando bien la historia. Este tema, como ya lo había anunciado, es muy profundo, pero después de Cuaresma voy a invitar a un sacerdote, ya hablé con él, primero Dios, aquí estará un gran sacerdote, historiador, doctor en historia, que nos va a hablar de este caso. Entonces pido de sus oraciones, esperemos que después de Cuaresma, aquí va a estar un doctor en historia que nos va a hablar de todas estas leyendas negras que achacan a la iglesia. Entonces, para que no se dejen engañar por los libros escritos por los comunistas y los masones, lean libros serios para que se den cuenta quiénes eran los que sí perseguían a los científicos de aquella época. Así que estén pendientes, no olviden orar por mí y por los sacerdotes. Después de Cuaresma vamos a tener a alguien aquí, nos va a hablar acerca de estos temas que por mi parte son muy interesantes, y también recomiendo que se lean los libros del padre Javier Olivera, que no te la cuenten, 1, 2, 3. Estos 3 libros hablan de toda esta falsificación histórica en contra de la iglesia para que se den cuenta de la verdad. Así que sin más que decir, no olviden estudiar, no le crean a estos personajes que dicen que la iglesia se oponía al avance de la ciencia. Eso es un cuento, eso es un mito, eso no tiene nada que ver con la realidad. Así que compartan este video y no olviden seguirme.